En mi presentación voy a enfocarme en dos aspectos. El primero va a ser por qué considero que es completamente pertinente, necesario y estratégico que Medellín le apueste a ser la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica. Y dentro de todo el espectro de los vehículos eléctricos voy a hacer énfasis especial en aquellos de transporte público. ¿Por qué? Es más importante o me parece estratégico el transporte público y cómo podemos hacer para resolver algunas dificultades que hoy tiene la masificación de estos vehículos. Voy a referirme a esa idea que mencionó aquí en este recinto el señor alcalde de la voluntad de hacer de Medellín la capital de la movilidad eléctrica de América Latina. Tengamos en cuenta que Medellín ya es hoy en Colombia el principal centro energético. Tenemos a empresas públicas, tenemos aquí sedes de ISA e ISAGEN y dentro de los 6 clústeres estratégicos de la ciudad está el clúster de la energía. Entonces ya Medellín es hoy un centro, el más importante de los centros energéticos en Colombia. Además, más que en todas las demás ciudades de Colombia, ya tenemos una gran cantidad de personas movilizándose en transporte eléctrico gracias a lo que ofrece el sistema metro, con el metro, el tranvía y los metrocables. Estamos hablando de más de 1 millón de personas movilizadas diariamente gracias a las tecnologías eléctricas. En segundo lugar, tenemos, más que en las demás ciudades de Colombia, un problema crítico de calidad del aire, del cual, como se ha dicho muchas veces, entre un 70 y un 80% son responsables las fuentes móviles, de modo que si lográramos hacer la transición hacia la energía eléctrica, esta sería probablemente la más importante forma de combatir la contaminación atmosférica. En tercer lugar, Medellín se ha estado distinguiendo en los últimos años internacionalmente como una ciudad de innovación. Más allá de eso, para empresas públicas de Medellín, es un negocio estratégico de cara al futuro. Hoy en día la tendencia energética en el mundo es a lo que se llaman los prosumidores. Significa aquel que a la vez produce y consume. Imagínense ustedes que todos los automóviles que hoy en día se movilizan en la ciudad, en lugar de estar gastando combustible que contamina y todo eso, estuvieran comprándole su combustible a empresas públicas de Medellín. Imagínense el potencial a futuro que tendría empresas públicas en eso, y no solo en el Valle de Aburrá, porque bien sabemos que empresas públicas de Medellín están en capacidad de suministrarle energía eléctrica a muchas de las capitales del país. De modo que de cara al futuro, el futuro de EPM, del cual dependemos enormemente, el negocio de la energía eléctrica es fundamental. En materia normativa, ya en Colombia empieza a haber un marco favorable. Tenemos en el marco de la legislación nacional un programa muy importante que es el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía 2017-2022. Es un programa, digamos, de mediano plazo que ya se puede empezar a aplicar y que propone, entre otras cosas, unas medidas bastante claves, dentro de las cuales quiero destacar las 2 primeras que aparecen allí. La primera es la sustitución de la flota de taxis en las principales ciudades capitales del país. En el Valle de Aburrá tenemos alrededor de 30.000 taxis. En segundo lugar, la entrada de vehículos eléctricos en el transporte público de pasajeros en las principales ciudades del país. Es decir, que desde la norma, desde el marco nacional, ya hay una apuesta hacia en ese sentido que tenemos que aprovechar. Y además, desde el punto de vista metropolitano, tenemos el recientemente aprobado y por fortuna aprobado Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, el PIGECA. Dentro de sus 10 líneas encontramos un par donde también nos hablan de la necesidad de empezar a incentivar los vehículos eléctricos. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, entonces encontramos taxis, buses, automóviles, motocicletas, bicicletas y una cantidad de pequeños vehículos particulares que empiezan a aparecer. Yo quiero enfocarme en esta presentación en el transporte público colectivo, es decir, los buses. Y quiero explicar a continuación por qué. En primer lugar, en la gráfica de la izquierda lo que vemos es la cantidad de kilómetros recorridos por tipo de vehículo. Los azules son los buses, los amarillos son los taxis. Bastante obvio. ¿Quiénes son los que más kilómetros recorren diariamente en las calles de nuestra ciudad? Pues los taxis y los buses.
La gráfica de la derecha abajo, ya muchas veces le hemos comentado, es qué tanto aportan a la contaminación de PM2.5 los diferentes tipos de vehículos y en tercer lugar, o compartiendo el tercer lugar con las motocicletas, se encuentran los autobuses, con un 10% del aporte de PM2.5, de modo que allí también tenemos un actor clave si lográramos cambiar. Pero además quiero mencionar algo. Ojalá todos los vehículos que circulan en el Valle de Aburrá fueran eléctricos, pero estamos hablando de 1.500.000 vehículos. Es decir, la transición tecnológica hacia los vehículos eléctricos nos va a tomar, pienso yo, un par de décadas como mínimo. Es muy difícil que logremos cambiar 700.000 motocicletas por motocicletas eléctricas. Es muy difícil que cambiemos 700.000 vehículos particulares por vehículos eléctricos. Pero en el caso de los buses tenemos un número que es mucho más abordable. Tenemos alrededor de 5.000, 6.000 buses en la ciudad, entonces es mucho más fácil y de gran impacto, como lo mostré anteriormente, cambiar 6.000 buses que cambiar 700.000 carros o 700.000 motos. Ahora, ¿qué pasa hoy en día con los buses? Tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. Se consume mucho menos en energía. Las pruebas que ha estado realizando EPM muestran que hay un ahorro entre el 50 y el 60% de energía. También los costos de mantenimiento suelen ser inferiores. La disminución del ruido es un factor muy importante. Los buses son hoy en día uno de los grandes agentes contaminantes en tema de ruido. Un bus eléctrico emite muchísimo menos o incluso cero en términos de gases de efecto invernadero y material particulado, y además, ya que la energía eléctrica es uno de los clústeres estratégicos de la ciudad, pues a medida que masifiquemos la movilidad eléctrica en la ciudad, vamos a estar creando una industria con nuevos negocios, con nuevos empleos, entonces también se constituye en una nueva fuente de empleo para la ciudad de Medellín. Sin embargo, y aquí viene la parte difícil, hoy en día es difícil masificar la compra de buses eléctricos por varias razones, pero yo creo que la principal es la primera. El costo inicial es muy alto. Un bus eléctrico puede costar hasta el doble de un bus normal, ¿sí? Del bus normal me refiero al bus diésel Euro 5 que hoy en día se compra, y entonces es allí donde los señores transportadores dicen, listo, yo quiero aportar, yo quiero ayudar a la sostenibilidad de la ciudad, yo quiero modernizar mi flota, pero es que no tengo de dónde sacar 400 millones de pesos adicionales para comprar el bus eléctrico. Entonces allí está el primer problema. Ahorita vamos a presentar algunas posibles soluciones para esto. En segundo lugar, como no hay aún un gran mercado de buses eléctricos en la ciudad, todo esto se dificulta, muchas veces hace más caro el costo por unidad, que no es lo mismo comprar 10 buses que comprar 10.000 buses en materia de precio. En tercer lugar, aún no tenemos un ecosistema de movilidad eléctrica en la ciudad. Yo puedo traer el bus o la moto, pero si se me vara, ¿quién me vende la pieza? ¿Quién me lo repara? Entonces aún no tenemos esa masa crítica y esa masa profesional que nos permita definitivamente decir, venga tranquilo, invierta en buses, que aquí le tenemos todo. Y finalmente, y esto también puede ser poco a poco desmentible, hay ciertas condiciones viales y topográficas en la ciudad que impiden la llegada de los buses que se venden internacionalmente, que suelen ser buses de cierto tamaño, y aquí en algunos sectores tenemos pues necesidad de unos carros más pequeñitos. Sin embargo, no hace falta que empecemos por esos sectores, ¿cierto? Fácilmente podemos empezar la transición hacia los buses eléctricos en las principales avenidas de la ciudad, en las principales troncales, donde fácilmente pueden operar los buses tradicionales. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas barreras? Yo traigo varias ideas de estrategias. Insistiendo, siempre estoy hablando de los buses. En primer lugar, hay que decir que el costo del bus eléctrico tiende a disminuir. El costo del bus eléctrico está muy asociado a las baterías, al costo de las baterías. Esta gráfica nos muestra cómo de 2010 a 2017, es decir, a tiempos recientes, se ha disminuido en un 80% el costo de las baterías, y las estimaciones que hace en Bloomberg dicen que entre 2020 y 2030 ya el precio de un bus diésel va a ser igual al precio de un bus eléctrico. Si promediamos a 2025, podemos decir que a partir de ese momento ya no hay ninguna excusa para dejar entrar buses diésel a la ciudad de Medellín.
se van a acabar las excusas porque la principal razón es el tema del precio. No necesariamente hay que comprar los buses. Hay otras alternativas. Aquí hay 4 diferentes modelos. Claro, está la idea de comprar los buses, que es algo que vamos a hacer, por ejemplo, próximamente en MetroPlus. Está la idea de usted comprar el bus, pero alquilar las baterías. Allá hay unos ejemplos de dónde se ha hecho en Estados Unidos. También está la idea de juntarse entre varios actores y comprar una flota más grande, lo cual eso permite disminuir los costos unitarios. ¿A qué me refiero? Se pueden juntar varias empresas transportadoras del Valle de Aburrá para adquirir, o se pueden juntar estas empresas agrupadas por el municipio de Medellín e ir también a conversar con Bogotá, con Cali, con las ciudades que quieran apostarle a esto, y entonces traemos una flota mayor, lo cual reduce los costos unitarios. Y finalmente también existe la idea o la modalidad del leasing, donde el transportador no tiene que comprar el bus, sino que está pagando una renta. Esto para decirles que no tenemos, y también la tendencia es hacia allá, uno no tiene que poseer el bus, ¿cierto? Uno simplemente tiene que tenerlo a su disposición para prestar un servicio. Ahora, en materia de incentivos, ¿cómo podemos darle ciertas gabelas a los señores transportadores para que ellos agilicen esta transición? Considero que la ciudad tiene que dotarse de un gran fondo de movilidad eléctrica, que sea el que esté aportándole a aquellos transportadores que quieran hacer la transición. ¿De dónde va a salir la plata para ese fondo? Porque claro, siempre es fácil hablar de fondos, pero hay que decir de dónde sale. Tengo 4 ideas. En primer lugar, la alcaldía de Medellín puede poner una parte de la plata, así como lo está haciendo actualmente, pues para MetroPlus también puede llegar a una negociación con los transportadores para subsidiar una parte, la alcaldía, o incluso con una buena gestión el gobierno nacional puede hacerlo. En segundo lugar, muchas de las multas que mucho del dinero que recogemos por multas podría o debería estar destinado en general a la movilidad eléctrica, e incluso, y esto obviamente va a sonar impopular, se pueden establecer nuevas tasas para los vehículos contaminantes, y con ese dinero vamos a empezar a recaudar fondos para modernizar la flota de buses. ¿Que duele mucho pagar más por su vehículo contaminante? Sí, claro, nadie quiere pagar más, pero es que el que contamina tiene que pagar. En tercer lugar, el fondo de reposición es esa plata que sobra de la tarifa técnica a la tarifa real, que diariamente cobran a quienes usamos el servicio público. Eso tiene que ir a algo, normalmente debe ir a la renovación de la flota, pues esa flota, pienso yo, debe ser eléctrica. Es decir, la plata que estemos recogiendo con ese fondo debe estar destinada a ayudarle a los transportadores a comprar buses eléctricos. Y finalmente podemos establecer un mercado de carbono en nuestra ciudad, bien sea obligatorio o voluntario, donde se vaya pagando por emitir menos carbono, y de esa manera también podemos meterle plata a ese fondo. Por otro lado, y yo pienso que debemos desde la alcaldía hacerle una invitación al sector financiero de la ciudad a que le ayude a los transportadores con unos créditos mucho más blandos para la adquisición de buses. El empresariado antioqueño se ha caracterizado en el último siglo por ser un empresariado responsable con la ciudad, y gracias a ellos tenemos cosas que no tienen otras ciudades de Colombia. Pues yo les pediría a los empresarios antioqueños que se la jueguen por esto y que desde el sector financiero, insisto, le apuesten a ayudarle a los transportadores a hacer la transición tecnológica hacia los buses eléctricos. Tercera idea, las flotas de buses de la ciudad pueden negociar con empresas públicas de Medellín unas tarifas energéticas preferenciales. Es decir, que la energía podría salirles aún más barata para cargar sus buses, porque como va a ser un gran consumidor, está por fuera del mercado regulado de EPM y puede negociar directamente las tarifas. Me parece que es una buena forma. Y finalmente, pues ahí ya existe, hay unas tarifas, unos impuestos reducidos, aranceles, etcétera, para ingresar los buses al país. Entonces tenemos que aprovechar eso. Sin embargo, en términos de movilidad sostenible, no basta con los incentivos.
yo considero, y para eso somos la autoridad, también tenemos que saber imponer ciertas restricciones, y yo quiero dar algunas ideas de las restricciones que podemos tener acá. Como ciudad, si queremos ser la capital de la movilidad eléctrica, tenemos que ponernos un plazo, una fecha límite. Yo propongo que a partir de 2025 la ciudad prohíba el ingreso de nuevos buses diésel. Desde el 2025, que como dije ahora, a partir de esa fecha se estima que ya va a ser igual comprar un bus diésel que un bus eléctrico. La ciudad no debe recibir más buses diésel. Necesitamos etiquetar los carros en función de su edad o de su contribución a la contaminación y cobrarles en función de eso. Y ese sobrecosto nos va a permitir, como dije ahora, financiar la transición a tecnologías limpias. Y finalmente, y esto está en las recomendaciones del Ministerio de Transporte Nacional y en las recomendaciones de los organismos internacionales que están interesados en el recambio de la movilidad eléctrica, las ciudades tienen que dotarse de unas zonas de bajas emisiones. Ya circula en el área metropolitana una iniciativa en este sentido y es decretar en el centro de la ciudad unas zonas de bajas emisiones. ¿Qué significa esto? Estableceremos un perímetro y dentro de ese perímetro, en ese sector de la ciudad, solo pueden ingresar vehículos limpios. Entonces yo, pues con esto quiero dar una voz de apoyo a la iniciativa que ya está cogiendo fuerza en el área metropolitana y en la Secretaría de Movilidad para que pronto, antes de que termine esta administración, declaremos el centro de la ciudad como una zona de bajas emisiones. No es toda la comuna Candelaria, tiene que ser un polígono bien determinado que de alguna forma ya ha sido planeado varias veces en Medellín con el tema de los anillos, ¿cierto? San Juan, la Oriental, la Avenida del Ferrocarril. Pienso que por ahí podemos empezar, entonces empezar a poner medidas más estrictas para eso. Si de verdad nos estamos preocupando por la salud de nuestros ciudadanos, el centro es el sector estratégico y por eso considero que debemos declararlo una zona baja en emisiones. Y este es un mensaje para EPM. Yo sé, amigos de empresas públicas de Medellín y a todos los ciudadanos que nos están escuchando, que hoy en día EPM atraviesa momentos difíciles y debido a eso se ha visto obligado a recortar varios programas o por lo menos sus ambiciones en varios programas. Yo les pido, en nombre de la ciudad, no suelten la bandera de la movilidad eléctrica. Yo sé que tenemos problemas, yo sé que tenemos que ser más mesurados en ciertas cosas, pero la movilidad eléctrica, como lo expuse al final, es uno de los principales negocios a futuro de EPM. Por plata y por la salud de nuestra ciudad, compañeros de empresas públicas, no soltemos este tema. Seamos estratégicos en las inversiones. Habrá otros que podamos soltar, que no sean tan significativos, pero el de la movilidad eléctrica, por lo que significa para nuestra ciudad y por la posibilidad que tiene dentro del país, no debe ser uno de esos negocios que suelten. No basta con traer los buses a la ciudad. Como lo decía ahora, necesitamos tener una inmensa red de técnicos y profesionales que estén en capacidad de generar un ecosistema donde aquí se puede hablar de movilidad eléctrica. Entonces tenemos que empezar a pensar desde nuestros centros educativos, desde el SENA, desde las universidades públicas y privadas que hacen presencia en la ciudad, qué tipo de profesionales tenemos que formar para movilidad eléctrica. Yo pienso que la transición a la movilidad eléctrica, en los buses en particular, pero en todos los vehículos en general, no puede ser simplemente una idea del alcalde Federico o de la administración municipal, de esta, ni siquiera de las futuras administraciones municipales. Tiene que ser un propósito de ciudad. Creo que está claro el por qué es necesario, desde la salud, desde la generación de empleo y desde la economía. Entonces, la invitación es a que entre todos, liderados por el alcalde, convenzamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las universidades, a las principales empresas, de que esto tiene que ser un propósito de todos, tiene que ser un propósito de ciudad, porque está ligado a temas fundamentales para el futuro de nuestra ciudad. Qué bueno sería, además, que desde la administración y desde el Consejo de Señora Presidenta empecemos a dar ejemplo. ¿Cuántos carros nuevos compra al año la alcaldía? ¿Cuántos carros nuevos compramos al año en el Consejo? Qué bueno que empecemos a adquirir vehículos eléctricos y que nos pongamos una meta de renovación total de nuestro propio parque automotor hacia vehículos eléctricos.
puede ser la misma meta de 2025, pero no tiene sentido, con todo lo que hablamos acá, que sigamos comprando vehículos contaminantes.